Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Tenemos aquí una escena muy interesante. Ya con el comienzo, las primeras palabras del Evangelio, nos damos cuenta de que este será un encuentro conflictivo entre un maestro de la ley, o sea, un escriba, y Jesús. Viene y le hace una pregunta para ponerlo a prueba. Es muy común en los evangelios que cuando Jesús discierne o percibe que su interlocutor viene con malas intenciones o simplemente no viene con interés de escuchar a Jesús, Jesús nunca les contesta sus preguntas directamente. Cuando discierne malicia o no buenas intenciones, Jesús les contesta con otra pregunta. Y es aquí como tenemos este intercambio entre el maestro de la ley o escriba y Jesús. Viene y le hace una pregunta sobre la vida eterna. Un pasatiempo muy común entre los letrados, también en cuestión de cuáles serán los primeros mandamientos, este interés por poner en orden jerárquico lo más importante a lo menos importante, era un pasatiempo muy común entre los letrados. Así que el maestro se le acerca y le pregunta: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contesta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees en ella? La respuesta de Jesús es muy interesante. Le contesta con una pregunta, ¿no? Porque Jesús discierne de que las intenciones de él no son honestas. Y la pregunta de Jesús va a lo siguiente. Le responde
al maestro de la ley. O sea, cómo tú interpretas la ley, lo cual es algo muy común en la mentalidad judía. Siempre que se habla de ley, se habla de interpretaciones. Había diferentes escuelas de interpretaciones, de unas muy liberales o progresivas, otras muy conservadoras. Y Jesús, por eso le hace la pregunta, ¿tú cómo lees la ley? ¿Cómo la interpretas? Y la forma en que contesta el doctor de la ley es muy significante, porque en los otros evangelios de Mateo y Marcos es Jesús quien une estos dos mandamientos. Y aquí es el doctor de la ley quien los une. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se encuentran en lugares muy diferentes. Y sin embargo es el doctor de la ley, quizás por estar familiarizado con la ley judía, con las Sagradas Escrituras, que tiene esta capacidad de unir estos dos mandamientos. Repito, esto es algo que Jesús hace en los evangelios de Mateo y Marcos. Y Jesús, impresionado por la respuesta, dice: has contestado muy bien. Si haces eso, vivirás. Pero después el maestro de la ley sigue empujando la pregunta cuando le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es otro punto muy debatido entre los letrados de aquellos tiempos, de preguntarse, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y tenían diferentes respuestas. Para los judíos, mi prójimo era uno de mi raza, uno de mi comunidad, mi vecino quizás, uno de mi familia, pero no pasaba más allá de los límites de raza y de religión. O sea, no se podía ni siquiera imaginar que un prójimo pudiera ser un samaritano, o alguien, o un pagano, alguien que no fuera ni de su raza ni de su religión, ¿no? Jesús no tiene dificultades en ir más allá de la raza, más allá de la religión, ¿no? Y es impresionante porque aquí Jesús tiene horizontes mucho más amplios que los fariseos y los maestros de la ley. Así que ante la pregunta del maestro de la ley, Jesús le contesta con la famosa parábola del buen samaritano. Esto del buen samaritano no es un título que encontramos en el Nuevo Testamento, es un título que le hemos dado a esta parábola. Y decir buen samaritano es una contradicción de términos, ¿no? Para un judío que un samaritano fuera bueno ya era una contradicción, porque para el judío los samaritanos no eran ni seres humanos, ¿no? Regularmente eran tratados como paganos, y los judíos se dirigían a los paganos como cerdos o perros, ¿no? Que ni siquiera podían llegar a ser completamente humanos. Así que decir buen samaritano es una contradicción de términos. Y Jesús le dice: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, así que bajaba de Jerusalén. Jerusalén está construido sobre cierta altura, así que uno sube a Jerusalén y baja de Jerusalén. Jericó está en una área más baja, por eso un hombre bajaba. Así que venía muy probablemente esta persona después de de cumplir sus obligaciones religiosas en Jerusalén, quizás va de regreso o a Jericó, a otra población más abajo, y es asaltado, golpeado y dejado medio muerto. Y aquí es donde entra el tema de la sangre y el contacto con la sangre o con los muertos, que para un judío es un tabú. Para el judío aún hoy en día la vida está en la sangre, así que consumir sangre, ya sea humana o de animal, simplemente es un tabú, ni pensarlo, ¿no? Y pues contacto con un muerto también deja a una persona impura ritualmente e impide que esa persona después participe en algunos rituales religiosos, sino antes pasar por otro ritual de purificación. Así que dejan a este hombre medio muerto. Y ahora vienen dos personajes de identidad muy religiosa, y se nos presenta la escena de este moribundo, muy probablemente ensangrentado, y viene el primero, que también viene de Jerusalén. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, quizás después de participar en el templo de Jerusalén, el cual vio
lo vio al medio muerto y pasó de largo. O sea, por evitar el contacto con la sangre que lo dejaría impuro ritualmente, le saca la vuelta. Así que sus devociones religiosas, su práctica de la ley le impide atender al moribundo por el miedo de quedar impuro ritualmente por el contacto con la sangre o si pensaba que estaba muerto. De igual modo, otro levita, pasó un levita. Un levita también es parte de la comunidad sacerdotal dentro de la comunidad judía, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante, quizás por las mismas razones de no tener contacto con la sangre. Así que el tabú del contacto de la sangre y las actitudes puritanas pues le impiden responder con caridad, con compasión ante el moribundo. Y después viene el tercer personaje, que es aquí donde Jesús, en cierta manera, les pica las costillas a este maestro de la ley, al poner a un samaritano que es quien manifiesta y da respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, ¿no? Nuevamente, para un judío, particularmente para un maestro de la ley, que mi prójimo pueda ser alguien que no es de mi raza ni de mi religión, pues simplemente algo inconcebible. Y ahora Jesús dice, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Tengamos en cuenta que este samaritano está fuera de su territorio, de Samaria, y que por tanto está en lugar extraño. Y es él quien tiene compasión del moribundo, se detiene, lo atiende, cura sus heridas, se lo lleva en su cabalgadura, lo lleva a un mesón, cuida de él toda una noche y al día siguiente, al marcharse, le deja dinero al dueño del mesón para que continúe cuidándolo y le promete que al regresar, si ha gastado más de lo que le dejó, él le pagaría, ¿no? Así que el samaritano es quien manifiesta compasión y misericordia, más allá de la religión, más allá de la raza, ¿no? Y esto es el shock, esto es el picar las costillas a aquellos que se presentan como los expertos en la religión, los expertos en la ley judía. Y después, al siguiente día, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. Y ahora viene la pregunta de Jesús al maestro de la ley. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? ¿Quién se portó como prójimo? O sea, no es quién es mi prójimo, sino con quién yo voy a ser prójimo, que es algo muy interesante. El maestro le pregunta quién es mi prójimo y Jesús le contesta: ¿con quién tú tienes que ser prójimo con otros? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión. Nótese que el maestro de la ley ni siquiera se atreve a decir el samaritano. No se atreve ni a mencionar que el que tuvo compasión fue un samaritano, alguien que no es judío, alguien que no es como ellos, alguien que rompía todos los patrones de lo que significa ser un prójimo, ¿no? Así que ni siquiera se atreve a decir el samaritano. El que tuvo compasión de él, dice el maestro de la ley. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. O sea, de ser prójimos para otros, más allá de la raza, más allá de la religión, más allá de la sangre, más allá de los míos, ¿no? Aquí Jesús nos lleva a ampliar de una forma impresionante el horizonte de quiénes son mis hermanos, quién es mi prójimo, quiénes son aquellos a quien yo, como discípulo de Jesús, como ciudadano del reino de Dios, soy llamado a compartir de lo que Dios me ha dado, ¿no? Y es el samaritano, el odiado por los judíos, el que ni siquiera era un ser humano completo, es el que manifiesta los valores de compasión, de amor, de misericordia. Y es a esto a lo que Jesús nos llama, a manifestar, a expresar, a convivir
por medio de estos valores fundamentales del reino: el amor, la compasión, la misericordia. Aquí no hay límites, no hay barreras, no hay líneas divisorias. Mi prójimo es aquel a quien Dios pone ante mí. Yo soy el prójimo de la persona a quien Dios pone ante mí. Es precisamente lo que Dios en Jesucristo está haciendo con nosotros. Jesús nos ha hecho su prójimo, aun cuando estábamos en pecado, aun cuando estamos en rebeldía contra Dios. Él nos hace su prójimo. Y es lo que bellamente aquí Jesús ilustra con esta parábola ante un maestro de la ley que busca simplemente retarlo, pero que quizás no tiene intenciones de seguirlo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.